el Señor me ha mandado también a orar, interceder por esta iglesia. Y yo le pido que usted esté orando también, porque la Biblia dice que oremos los unos por los otros. Amén. Porque es un mandato del Señor. Entonces, una de las cosas que yo le preguntaba al Señor en relación a esto, porque eso daba vueltas mucho en mi cabeza, y Dios me condujo a la palabra de Él y encontré algo bastante claro. Y el Señor de alguna manera me hizo entender que la iglesia nunca debe de olvidar que está en una batalla espiritual. La iglesia nunca debe de olvidar que está en una batalla espiritual. El mayor triunfo de Satanás no es cuando un creyente cae, y eso yo se lo decía el viernes a la otra iglesia, sino es cuando lo entretiene o cuando la iglesia deja de velar. Porque un creyente que ya no vela comienza a perder las batallas sin darse cuenta. Yo quiero leer la porción de la palabra este día. Y estamos en una palabra bien conocida de Efesios capítulo 6, del 10 al 18. Nos ponemos en pie para mayor reverencia a su hermosa palabra. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo al leer su palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Padre, en esta hora yo te doy gracias. No solo pongo mi vida en tus manos, sino la vida de tu amado pueblo. Padre, que esta palabra quede en el corazón grabado de ellos, y que anhelen y anhelemos todos practicarla para honrar tu nombre, practicarla para vivir felices, practicarla para vivir en victoria, Señor. Yo te pido que pongas un espíritu de obediencia, un entendimiento más claro, Señor, un entendimiento más claro de lo que tú nos quieres decir hoy, Señor. Por favor, si hay ceguera espiritual, se cae en el nombre de Jesús. Si hay sordera espiritual, se cae en el nombre de Jesús. Toda distracción se cae en el nombre de Jesús. Pedimos, Rey, que este lugar quede limpio para poder recibir tu palabra, sus corazones, sus vidas, sus emociones, sus sentimientos. Padre celestial, que estemos prestos a honrarte y a glorificarte. Bendecimos y glorificamos tu santo nombre. Te exaltamos, glorifícate. He pedido que sanes, que salves, que restaures, que animes, que confortes, que transformes vidas. Te pido, Señor, por la hermana Navidad, Padre, que tú sabes que ha estado en un proceso difícil. Pido que tu mano de sanidad y restauración llegue a ella y a su familia en este momento. Te pido por Orbelina y por su esposo en este momento, para que tu mano de gracia, de bendición, de favor, de sanidad y restauración llegue a sus vidas. Pedimos por las peticiones de este pueblo,
Padre, hay peticiones y en este momento yo pido que los que tienen peticiones importantes solo levanten su mano para que podamos indicar que hay una petición delante del Señor. Y te pido, Rey amado, que esa petición sea tomada en cuenta, Señor, en esta hora, para que tú nos respondas de acuerdo a tu voluntad. No te queremos forzar a nada, Señor. Solo te decimos con la mano levantada, tenemos una petición. Por favor, escúchanos. Por favor, ponga atención. Señor, te necesitamos, Padre. Y yo intercedo por esas peticiones ahora de salud, de finanzas, de familia, emocionales, espirituales, de matrimonio. Conforta a tus hijos y a tus hijas. Mira la familia Suazo Pérez. En tus manos yo les pongo, Señor, y te pido que tu presencia, tu guía, tu sostén, tu favor y misericordia esté con cada uno de ellos y con todo lo que en este momento tienen sus manos levantadas para decir: papá, aquí estamos, sálvanos, ayúdanos, interviene en nuestra necesidad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Si un país, amados hermanos, se encuentra en guerra, pero los habitantes de este país continúan viviendo como que si no ocurriera nada, el peligro para ese país no va a desaparecer. El peligro para ese país continuará y lo más probable es que va a perecer. ¿Por qué razón? Porque aunque yo quiera ignorar que estoy en guerra, lo que sucede es que cuando trato de ignorarlo y no hago nada, las cosas se vuelven peor, porque el enemigo encuentra a un pueblo que está totalmente desprevenido. Y yo quiero enfocarme en eso y que usted ponga atención a esta palabra este día. ¿Por qué razón? Creo que este es uno de los mayores desafíos y dificultades que la iglesia del Señor, o problemas, si se le puede llamar, tiene en este día. Es uno de los desatinos, qué sé yo, una de las cosas tan preocupantes a tomar en cuenta que la iglesia del Señor tiene en este tiempo. El problema no es que hemos dejado de congregarnos. El problema no es que hemos dejado de cantar y adorar a Dios. El problema no es que he dejado de servir a Dios, porque la gente está sirviendo, está adorando, está cantando y está asistiendo a la iglesia. El problema es que poco a poco muchos, aun estando dentro de las congregaciones, hemos dejado de vivir bajo la convicción de que estamos en una batalla espiritual. Y eso era algo preocupante para mí, hermanos. Es algo muy preocupante. Y me preguntaba, ¿será posible asistir fielmente a una iglesia y al mismo tiempo estar espiritualmente dormidos? Y el Señor me decía, sí es posible. Porque estando predicando aquí días anteriores, percibía en mi espíritu mucha gente dentro de la congregación, pero el Señor me decía algo y esperaría que es estar equivocado. Muchos están aquí en la iglesia, pero no están aquí. Están, pero no están. Y eso me preocupaba a mí demasiado. La mayor victoria que el enemigo puede tener, y lo compartía con la otra iglesia, no es sacar al creyente de la iglesia solamente, sino que es lograr que olvide que hay un mundo espiritual y que hay una batalla espiritual que tenemos que defender y por la cual tenemos que estar alertas. ¿Estamos, hermanos? Entonces ahora yo quiero hacer énfasis en algunas verdades
que muchas veces no vemos, muchas verdades que no estamos viendo como pueblo del Señor. Y esto me impactaba a mí porque hay una guerra que no vemos, pero que aunque usted no la vea, que aunque usted no la perciba, que aunque usted no la sienta, sigue siendo guerra. Y quiero enfocarme en eso, por favor, hermanos. Efesios capítulo 6 nos está diciendo que no tenemos lucha contra sangre y carne. Y el problema es que cuando yo tengo una dificultad con alguien, me empecino en atropellar, en remachar con el que tenemos enfrente. Se llame cónyuge, se llame pariente, se llame amigo, se llame familia, se llame hermano en Cristo, se llame como se llame, arremetemos contra ellos porque yo estoy atacando lo que tengo enfrente, a sabiendas de lo que dice Efesios 6, de que no tengo lucha contra sangre y carne. Pero parece que aunque conozco la palabra, paso de largo la palabra y actúo en mi carne porque sigo viendo lo que está en mi carne. La Biblia nunca dijo tal vez tengas luchas. El apóstol Pablo no dijo tal vez tengas luchas. El apóstol Pablo asevera, enfatiza y dice que tenemos lucha. Que tenemos lucha. Amado pueblo del Señor, si usted es un creyente hijo de Dios y no se ha percatado que está en guerra, porque usted no puede ver un mundo espiritual, especialmente si no se empecina, no quiero usar esa palabra, si no se preocupa, si no intencionalmente busca el conocer lo que la Biblia dice, menos que lo va a ver. Y si estamos en la carne, todavía mucho más no lo vamos a ver. Entonces, la guerra espiritual que estamos defendiendo, digo defendiendo entre comillas, porque se supone que como pueblo de Dios tendríamos que estar defendiendo una guerra, pero como pueblo de Dios no estamos defendiendo guerra. Si yo ahorita le pregunto a usted, amado hermano, ¿está consciente que está en guerra y está usted defendiendo la guerra? Usted va a decir, ¿y cuál guerra? ¿Y cómo es? ¿Y a dónde? No me he dado cuenta, no lo he visto en las noticias. Pero hay un mundo espiritual alrededor suyo, alrededor mío. Hay dos bandos luchando fuertemente: el ejército celestial y el ejército del enemigo, que está peleando batalla y está luchando por influenciar en nosotros. Y aunque somos creyentes, y duele decirlo, pero muchas veces dejamos que la influencia del mundo, de la carne, del pecado, del mal, impregne más nuestra vida que la influencia del poder del Espíritu Santo. Y es ahí cuando nosotros estamos fracasados. Entonces hay una diferencia enorme en saber que la guerra espiritual que estamos defendiendo, no la defendemos porque la sentimos, sino que depende de lo que la Biblia afirma y lo que la Biblia dice, lo que yo entiendo, lo que yo capto y lo que yo he decidido hacer con lo que yo conozco, percibo e interpreto de la palabra de Dios. Entonces vivimos enfrascados en nuestras luchas, como que si nuestras luchas fueran solamente dinero, como que si las luchas fueran solo espirituales, como que si nuestras luchas fueran solo emocionales, como que si nuestras luchas fueran laborales, solo de trabajo, como que si eso fuera el todo de todo. Y es por eso que yo no entiendo cuando nosotros tenemos problemas familiares, económicos, de cualquier índole, y yo tengo un problema, pero por ese problema no voy a la iglesia. No lo entiendo. Porque como todo creyente, el problema tendría que ser el que me trajera más a la iglesia. Para venir aquí a buscar la solución. No porque Dios solamente nos dé una solución aquí en la iglesia, porque Él está en todo lugar, Él es omnipresente, Él todo lo sabe, Él es omnisciente. Pero en este lugar venimos a dedicar un tiempo también exclusivo a Dios, donde adoramos, donde recibimos su palabra, donde Dios nos muestra y nos revela cosas que no tan fácilmente podemos percibir cuando estamos tan afanados en otras partes.
aunque vengamos enfermos también, aunque vengamos adoloridos, pero Dios conforta nuestro corazón. Podemos venir tan desanimados, podemos venir tan quebrados, pero cuando adoramos, cuando escuchamos la palabra, cuando a través de las oraciones somos confortados, salimos diferentes. Yo no sé si usted, pero yo sí. Y se lo digo con propiedad, porque el Señor es un experto restaurador, renovador, transformador. Porque si yo tengo un problema y me quedo llorando en mi casa por el problema, le aseguro que no lo vamos a mejorar más rápido. Se lo garantizo. Pero si usted viene aquí, adora, recibe la palabra, yo le garantizo que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Aumentará Dios nuestra fe y vamos a tomar decisiones diferentes. El apóstol Pablo está diciendo: detrás tuyo existe una dimensión espiritual a la que le tienes que poner mucha atención. En el entorno tuyo existe una dimensión espiritual a la que le tienes que poner más atención. Y esto no significa que todo problema sea un ataque directo del enemigo. Yo hablaba con alguien y yo le decía: tú no puedes demonizar todo, ni puedes espiritualizar todo, porque no todo se puede espiritualizar, porque no es todo espiritual, entre comillas, ¿verdad? Pero porque hay necesidades biológicas del ser humano que no necesariamente tienen que ser espirituales, son de la parte humana del hombre, y por eso es que hacemos lo que hacemos. Y tal vez tenemos un problema, y no todos los problemas, o aún de salud, pero no todos los problemas de salud, ni cualquier otra índole de problema, no todos son del demonio también. Es por eso que no podemos demonizar todo, porque hay cosas que vienen a consecuencia de nuestras malas decisiones, y ahí no tuvo que ver el enemigo. El enemigo propicia cosas, el enemigo nos tira la cascarita para caernos, el enemigo trama cosas contra nosotros, pero hay consecuencias de las cosas que pasamos por decisiones que nosotros tomamos. Si yo como en exceso y como lo que no tengo que comer porque me lo ha prohibido el doctor, por supuesto que me voy a enfermar. Si yo hago desórdenes en mi vida, por supuesto que yo voy a tener las consecuencias de eso, pero yo lo he provocado. O por ejemplo, una vez estaba con alguien y tenía algo en las manos y se le cayó de las manos y se quebró. Y entonces, ¡ay, qué demonio más cochino!, dijo la hermana. Hermana, nuestras manos estaban flojas. Y no era cuestión de que el enemigo, ¿cómo que yo voy a estar culpando? No todo podemos demonizarlo. Entonces, y quiero decirle esto, es bien importante tomarlo en cuenta, porque si el creyente vive en un conflicto espiritual permanente, va a necesitar discernimiento. Nosotros vivimos en conflictos espirituales porque la carne quiere hacer lo de la carne, pero el espíritu quiere hacer del espíritu, y eso es un conflicto espiritual al que yo debo de estar pendiente, a que yo debo de estar poniendo atención y estar alerta y decir: no, esto viene del enemigo, esto no, o esto es lo que yo voy a hacer. O la Biblia, especialmente, que es mi manual de conducta, me dice que yo haga esto. Entonces, pedir al Señor por ese don de discernimiento que habla Corintios, para que yo pueda comprender el origen de todas las cosas. Otra verdad que quiero dejar con ustedes es que la estrategia más peligrosa no siempre ataca de frente, hermanos. Las estrategias más peligrosas contra nosotros no siempre atacan de frente. Definitivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Y aquí está desarrollándose una idea que para mí pareció bien fuerte. Y es que el enemigo cambia de estrategias según la época, según la circunstancia y según la persona. Lo que le pasó a una hermana, a un hermano, no me va a pasar a mí, posiblemente. Y posiblemente lo que a mí me pasó, el ataque que yo tengo, no le va a pasar a usted. Entonces, ¿por qué razón? Porque en algunos lugares, como en el Medio Oriente, hay persecución contra la iglesia cristiana.
especialmente donde el Islam predomina. Entonces el enemigo va a atacar de esa manera a la iglesia del Señor. A otras personas los ataca a través del engaño, porque los engaña. ¿Por qué razón? Porque son fáciles para dejarse engañar. Porque no todo el mundo es fácil para dejarse engañar, pero muchas personas quizás sí son fáciles. Hay un libro que se llama Las cartas del diablo para su sobrino. Yo lo tengo, no lo he leído todo. Ya lo he hablado de eso antes. El diablo tiene sus súbditos y se encarga de que planifican todos los días de la manera en que van a atacar al Hijo de Dios. Ellos se sientan, más que usted y yo, se sientan a planificar los ataques contra nosotros. Digo más que usted y yo porque muchas veces nosotros no nos estamos sentando para planificar cómo nos vamos a defender contra el enemigo. O le pregunto, ¿usted se sienta a planificar para defenderse contra el enemigo? No se sienta a planificar eso, hermano. Si el enemigo me ataca por aquí, voy a hacer esto. Si el enemigo me mete esto en la mente, voy a hacer lo otro. Si el enemigo me viene por allá, no lo hacemos. Entonces el enemigo sí es astuto y le dice, le manda cartas y la recibe y le dice, mira, aquí vas a hacer esto, lo otro, porque este fulano es vulnerable en esto, la otra fulana es esto, y empiezan a tramar todo contra nosotros. Entonces a otros los engaña en la comodidad, porque saben que hay hermanos que les fascina la comodidad, les fascina evitar la fatiga. Entonces yo ya sé, dice el diablo, quiénes son los hermanos cómodos. Yo ya sé los que no les gusta fatigarse, los que no les gusta correr la mía extra, los que no les gusta esforzarse mucho, ya sé quiénes son. Entonces, de otra manera que el enemigo llega y ataca. A otros los ataca por la distracción, porque quizás somos bien hiperactivos y en la iglesia, en vez de estar poniendo atención a la palabra, estamos wiri. Estamos hablando, estamos en el teléfono, estamos hablando con los hermanos y estamos interrumpiendo al hermano que está a la par, que no puede oír la palabra, porque nosotros va de habla y habla aquí. Y no sabemos que el enemigo nos está usando al mismo creyente para distraer al otro que está escuchando la palabra. Hello. Entonces guardemos silencio ante Jehová y ante la palabra de Dios. Guarde su teléfono, deje de distraerse con el teléfono, porque eso el enemigo lo está ocupando para también atacar la iglesia y distraerlo. Porque justo en el momento que se iba a hablar esta palabra importante, él empezó a hablar con el hermano, con la hermana, y el otro empezó a ver el teléfono, y el otro empezó a mirar el otro, justo en el momento que había una palabra que iba a llegar a su corazón. El enemigo sabe cuál es la estrategia que funciona contra usted, y el enemigo sabe cuál es la estrategia que funciona contra mí. Y la que funciona contra usted y contra mí, y que le funciona siempre, porque no dejamos de hacer lo que no debemos muchas veces, el enemigo, ¿saben qué? Lo sigue usando una y otra vez, porque le está funcionando. El libro de Lucas, en la parábola del sembrador, la Biblia dice que no toda la semilla murió. Si usted recuerda la parábola del sembrador, pero también dice que algunas no murieron, pero fueron ahogadas. El sol, la falta de agua, estaba muy encimita y tantas cosas más. Amados hermanos, tenemos que entender que el enemigo muchas veces no lo va a matar a usted ni a mí de un solo. No nos va a matar de una vez, hermanos. Él nos está ahogando poco a poco. Nos lleva poco a poco, como la pitón. La serpiente pitón abraza a la víctima y se le va metiendo, se le va enrollando y la va socando, la va exprimiendo hasta quitarle la respiración. Eso hace el enemigo con nosotros.
Estos son medios que el enemigo usa. ¿Qué más puede usar el enemigo para ahogarnos a nosotros? Las preocupaciones. ¿Quién aquí no está preocupado? No es pecado preocuparnos, pero en vez de ocuparnos, me decía algo, mejor ocúpese. Porque estamos tan preocupados que no nos ocupamos, valga la redundancia, de hacer lo que tenemos que hacer para buscar la solución. La oración de la serenidad en sanidad interior dice que cuando nosotros tenemos un problema, dice que debemos de arreglar lo que está en nuestra capacidad arreglar. Y lo que nosotros no podemos arreglar, que se lo dejemos a Dios. Y pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para conocer la diferencia. Lo que yo puedo arreglar y lo que no puedo arreglar. Estamos tan ocupados por el dinero, las finanzas. Quiero hacer más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. No es pecado hasta el punto en que se vuelve avaricia. Es que yo soy una persona trabajadora. That is okay, usted que sea trabajador, no es malo. Pero hasta qué punto el exceso de trabajo ya no es una bendición, sino es una avaricia. Porque tenemos que entender que el exceso de trabajo que limita a su familia, que le limita el descanso, que le limita que esté en paz y muchas cosas, ya no es una mentalidad próspera, sino es avaricia. Y el enemigo quiere confundirnos ahí también. Los placeres, es que yo tengo que disfrutar, me lo merezco. No decimos que no. Pero nos pasamos más disfrutando en placeres que otra cosa. No estoy hablando de Dios de pactos. Los afanes cotidianos. El enemigo usa esa estrategia para ahogarme, para apretarme otra vez como el pitón. El afán de cada día, el afán de cada día, el afán de cada día. Y estoy recibiendo apretones. Y mi vida espiritual, estoy ahí tratando como Pedro de sacar la mano para que Jesús me vea y sálvame, Jesús. Pero a veces ni chance de eso pedimos. No necesariamente, amados hermanos, son pecados escandalosos. El miércoles enseñaba en sanidad interior daños sutiles y daños descarados. Así trabaja el enemigo, con daños sutiles y daños descarados. Entonces, hermanos, a veces no hay pecados escandalosos, también hay pecados sutiles. ¿Por qué razón? Porque simplemente hay cosas que ocuparon demasiado espacio en el corazón y pueden ser bien escandalosos. Pero algunos que no se ven por fuera, pero están haciendo un grave daño por dentro, como las termitas en una casa. Y en esto, amado pueblo, tenemos que reflexionar nosotros y pedirle la ayuda al Señor. Otra verdad que quiero compartir con ustedes es que una iglesia puede seguir funcionando, y esto me preocupó mucho, mientras está perdiendo su vigilancia delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Como predicaba un día, estamos en automático, hermano. Oro porque tengo que orar, voy a la iglesia porque tengo que orar, sirvo porque tengo que servir, hago lo que tengo que, porque lo tengo que hacer. Estamos en automático. Pero muchas veces no estamos haciendo con gozo lo que estamos haciendo, porque la Biblia hasta para ofrendar nos dice que lo hagamos con alegría de corazón. ¿Cuánto más otro privilegio como servir? Estar emocionados porque voy a venir a la casa del Señor a enseñar la palabra a los niños, a estar en la puerta, a estar en seguridad, a hacer esto, lo que emoción. Tengo el privilegio de servir al Dios Altísimo. Pero he escuchado veces que es que me toca predicar a mí. A mí me han dejado que lo haga ahora. No sé por qué no le pudieron decir a alguien más. Ni modo, lo voy a hacer yo. Yo, como siempre digo, mejor siéntese y no lo haga.
porque eso no agrada a Dios. Es mejor decir, ¿sabe qué? No lo puedo hacer. Entonces me preocupé porque podemos seguir operando en la iglesia, en la Biblia, en el libro de Apocalipsis nos habla de 2 iglesias, hermano. En otro tiempo voy a hablar más ampliamente de eso. Apocalipsis 2:1 habla de la iglesia de Éfeso. Y Jesús elogia a la iglesia de Éfeso. Le dice, tú eres una iglesia que trabaja duro. Tú eres una iglesia que has tenido paciencia, que has servido duro al Señor. Es que eres tremenda y tienes, y óigame, una cosa preocupante es que tenían una doctrina buena. La iglesia de Éfeso tenía una doctrina buena. Todo eso era hermoso, pero, y ahí empieza a corregir, has dejado tu primer amor. Estamos en automático, porque ya lo aprendimos a hablar como creyentes y de alguna manera las cosas más superficiales las hemos aprendido a hacer como creyentes. No dejaron de servir, no dejaron de tener paciencia, no dejaron de escuchar palabra, no dejaron quizás de ofrendar o de diezmar, no dejaron, pero habían perdido su primer amor. Ya no es una emoción, un gozo, una alegría decirle gracias, Señor, cuando amanecemos, por el gran privilegio que tengo de que yo sea tu hija, tu hijo. Gracias, Señor, por el gran privilegio que yo tengo de servirte. Qué honor más grande que me has dado de servirte a ti, Señor. Pero hay gentes por otros lados, aquí no, vea. Mire, no puede poner a otro. Y que ya estoy pensando dejar el ministerio, fíjense, porque es mejor que le diga a otros ahí porque yo creo que ya nosotros ya pasamos de moda. Si ya pasó de moda en un ministerio, póngase de moda en otro ministerio, pero siga trabajando para el reino de los cielos, mi hermano, en el nombre de Jesús. En la viña del Señor hay mucho espacio. ¿Dónde? Hay mucho espacio. ¿Dónde, hermano? Alejandro me dice muchas veces, me gustaría a mí recoger la ofrenda, pero no tengo chance de recoger la ofrenda. Qué privilegio recoger no recoger, consagrar las ofrendas del Señor. Consagrar, qué privilegio. Pero muchos ya no, la canastita, como que cualquiera. Amados hermanos, Apocalipsis 3:1 habla también de la iglesia de Sardis. Y la iglesia de Sardis le decía al Señor, tienes nombre de que vives. Tienes nombre de que vives. La iglesia de Sardis tenía buena apariencia. Tenía buena apariencia de afuera. Apariencia. Pero desde el cielo la iglesia de Sardis se veía diferente, hermano. Y le dice el Señor, sé vigilante. Sé vigilante. Qué importante darnos cuenta que el remedio de esta iglesia estaba en que despertaran. En que despertaran estaba la solución del problema que ellos tenían, que tenían buena apariencia, pero por dentro no estaban bien. Y el Señor los estaba viendo. Es triste que nosotros estemos en ese pensamiento ahora en día. Y la otra verdad es que Jesús, amados hermanos, nunca pidió comodidad a nadie. Ni Dios Padre pidió comodidad para su Hijo Jesús. Me lo tratan bien, oigan, por favor, lo voy a mandar a la tierra, a Jesús, mi Hijo amado, pero me lo tratan bien, me le ponen las cosas bien cómodas, no quiero que se fatigue, no quiero que vaya a pasar ninguna, cuídenmelo por favor, atiéndanmelo, no me lo dejen perecer. Nunca dijo Dios eso. Ni tampoco Jesús pidió comodidad. Pero la iglesia de este día pide comodidad, más comodidad, más comodidad. Y entre más cómodos estamos,
mucho mejor todavía. Y si no estamos cómodos, pues no me gusta esto, no me siento bien, yo no siento aquí, no me siento cómodo. No se trata de sentir, se trata de decidir qué vamos a hacer, hermano. No importa si nos sentimos bien o no nos sentimos bien, porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y si lo que yo estoy haciendo honra y glorifica el nombre del Señor y colabora para el reino de los cielos, entonces no importa en ese momento lo que yo siento. Dios se va a encargar de mí, Dios se va a encargar de usted. Pero la mayoría estamos viendo comodidad personal, y eso quiere decir que estamos priorizándonos y no priorizando a Dios en nuestra vida. Si nos ponemos a pensar en la iglesia primitiva, oraban, dice la Biblia, ayunaban, evangelizaban, dependían del Espíritu Santo. Y ahora cuando se hace un llamado de oración es bien difícil para que vayamos, y nos cuesta. Entonces, muchas veces nosotros los seres humanos lo que buscamos, y esto me preocupó mucho, buscamos más entretenimiento. ¿Dónde me puedo entretener yo para sentirme bien? Menos compromiso. Y muchas veces el entretenimiento que nosotros buscamos no es un entretenimiento que está edificando la vida espiritual de nosotros, ni nos está haciendo crecer. El entretenimiento que nosotros estamos haciendo está bien lejos de edificar nuestra vida espiritual. Porque en mi caso, los sábados casi nunca me gusta comprometerme, porque mi corazón está como así como un poco inquieto y ando dando vueltas, porque sé que el domingo tenemos que estar aquí, tenemos que estar haciendo el trabajo del Señor, y yo estoy pensando en lo que va a pasar el domingo, en esto, en lo otro, aquí y tanta cosa, y quiero en mi corazón prepararme, dejar ese tiempo para yo dedicarme a Él y consagrarme a Él, no el domingo, sino desde antes. Pero ¿cuántos que venimos a servir a la casa del Señor, que es lo último que estamos haciendo justo antes de que vengamos? ¿Por qué no decir en la madrugada? Viendo películas que no edifican, haciendo cosas que no edifican, en relaciones que no edifican. Y estamos metiendo tanta basura en la cabeza y hablando tanta cosa que no está edificando nuestra vida espiritual. Y en la mañana venimos a servir aquí llenos de ¿qué? Llenos de basura, en vez de venir llenos de la presencia del Señor, en vez de estar preparándonos en el Espíritu para venir y consagrarnos y darle a Dios lo que Él espera que le demos. Atribulados en la mente, atribulados, una mente que a puras penas nos levantamos porque nos hemos desvelado tanto. Está bien que nos desveláramos en las cosas del Señor, pero nos desvelamos en otras cosas y venimos turbados y nos cuesta levantarnos y poner aquí, en esto estoy, este es mi enfoque. Entonces, amados hermanos, la otra situación es que además de que nosotros, la carne está buscando menos compromiso, porque entre menos compromiso tengo mejor. Y yo no digo que nos afanemos con un montón de cosas, porque tampoco es bueno estar lleno de un montón de cosas. Podemos hacer una o dos cosas bien hechas para que salgamos bien. No necesitamos hacer mucho, pero hacerlo de todo corazón. Menos sacrificio, menos oración. Amados hermanos, Dios nos está dando este día la oportunidad de que nos autoexaminemos y le digamos: Señor, ¿qué estamos haciendo como hijos tuyos? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Me estoy dejando influenciar por el mundo, por la carne, por mis deseos? ¿O me estoy dejando influenciar por tu presencia, Espíritu Santo? Usted puede escucharme: ay, qué solemne se oye ella. Pero amados hermanos, cuando se habla de la palabra de Dios,
del crecimiento espiritual, de poner atención en el cuidado que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios, no puede haber algo más solemne que eso y de tanta importancia. ¿Cómo entonces vamos a despertar como creyentes nosotros para hacer la voluntad del Señor? La Biblia dice, y todos lo sabemos, amados hermanos, que tenemos que volver a la oración. Predicaba el domingo y decía el versículo: volvamos a las sendas antiguas. Porque si no volvemos a las sendas antiguas, lo que va a pasar es que vamos a perecer, hermanos. Vamos a perecer. Ay, eso ya no está de moda, eso ya no, eso ya. Miren, hay estrategias diferentes, posiblemente modernas, pero sin perder los principios bíblicos. Y el libro de Efesios, en el versículo 18, nos enfatiza lo que yo le decía al principio a usted: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo conozco de niños que oran por otros compañeritos, por otros niños. Conozco de niños que están orando por su iglesia. Conozco de niños que están orando por sus maestros, por sus padres, por los líderes de esta iglesia. Enseñémosles a nuestros hijos también a que tenemos que interceder, porque la Biblia dice, el profeta Samuel decía: lejos esté de pecar contra ti el que yo deje de orar por mis hermanos. Cuando no oramos por nuestros hermanos en Cristo, pecamos, hermano. Pecamos, la Biblia lo dice. Y digámosle a Dios: dame hambre de ti, dame hambre de tu palabra. Que no leamos la palabra por obligación, que no lea porque tengo que dar un devocional, que lea porque tengo deseo de saber qué Dios dice a mi corazón. Porque quiero saber cómo puedo solucionar un problema. Yo sé que ahí está la respuesta. Porque yo quiero hablar con Él, porque quiero gozarme con Él, porque quiero deleitarme con Él, porque quiero depender de la verdad. Su palabra es verdad, quiero ser libre. Hermanos, eso también golpea mi corazón. Porque hay gente que tal vez está siendo atacada por el enemigo. Y yo necesito oración. Yo necesito oración, y se sienten tan atacados. Yo necesito oración. Y tal vez hay gente que dice: esa persona necesita no solo oración, necesita liberación. Y hay que orar y pegar gritos para que lo que está interrumpiendo en la vida salga. No se necesita, hermano. Si no es necesario, la Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando yo conozco la verdad de Dios, cuando amo esta palabra, cuando la hago mía, cuando la atesoro, cuando la obedezco, entonces comienzo a ser libre. Comienzo, es que es así. Comienzo a ser libre porque me voy despojando de la carnalidad, porque el Espíritu cobra vida, porque comienzo a depender más de Dios. ¿Por qué le tengo miedo? Es que, aquí asustan. Y miren, por favor, hay que orar porque ahí se caen las cosas. Y porque allá salió fulano. Y porque allá una cosita. Yo no digo que eso no exista. Pero le decía a alguien: el poder que Dios me ha dado a mí, y el poder que Dios le ha dado a usted como hijo de Dios, y el poder que hay en la palabra, me dice que yo puedo ir y en el nombre de Jesús mandar fuera toda inmundicia. Aleluya, gloria a Dios. Y yo no tengo que tenerle miedo a nada. Que me salió, bueno, vamos a ir a ver qué pasa. ¿Y qué es lo que está pasando, pues? Y yo le decía a alguien: que el enemigo te tenga miedo cuando tú estés en ese lugar. Que el enemigo salga corriendo cuando tú estés ahí, y no que yo voy a salir corriendo porque viene allí un endemoniado, porque está saliendo. No se puede. No se puede. En el nombre de Jesús, Dios nos ha dado la autoridad y la potestad para hollar serpientes, para echar fuera demonios, dice la palabra. Y yo creo en la palabra. ¿Por qué voy a tener miedo? En mi época de adolescencia éramos jóvenes,
que nosotros hacíamos correr al diablo. Y lo digo, nos llevaban a nosotros, a las personas, para que oraran. Y el grupo de jóvenes de esa época, veíamos y nos metíamos. Y aunque algunos ahí salían dando vueltas y hablaban como niñas, hablando como hombre, con voz de hombre, fulana de tal me pertenece, diciéndonos cosas como esas. Ok, que te pertenece, ok, no importa, aquí se me queda y aquí vamos a remacharlo y mandarlo fuera en el nombre de Jesús. Cosas tremendas. Pero ahora todo es comodidad. Ahora mejor huyo de Satanás en vez de ir a encontrarlo y darle duro. Amados hermanos, Dios nos ha preparado para permanecer sobrios y para permanecer vigilantes. Y la vigilancia espiritual implica cuidar tu corazón. ¿Por qué no tenemos autoridad de Dios para reprender obras de Satanás? Porque no estoy cuidando mi corazón. Porque no estoy haciendo ni obedeciendo lo que la palabra dice. Porque las decisiones que estoy tomando son contrarias a la voluntad de Dios. Porque la prioridad en mi vida no es Jesús, sino es mi voluntad. Por eso, porque estoy alimentándome de fuentes que no vienen de la palabra, sino que vienen del mundo. Por eso es que yo no tengo la autoridad para poder reprender a Satanás y vivir una vida o una juventud o una adultez en victoria. Necesitamos obedecer la palabra y cuidar nuestro corazón. Necesitamos, pueblo de Dios, volver al primer amor. Porque el propósito no es producir creyentes asustados. Ay, por favor, mire, allá está pasando esto, que venga, que ayúdeme. Es que tengo miedo. Tenga miedo, no importa. Pero la Biblia dice en 1 de Juan 4:18 que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y si la Biblia, entonces me tengo que entallar a Jesús en mi vida para que la autoridad de Dios venga y se vaya todo temor en el nombre de Jesús. Yo tengo la autoridad para mandar fuera todo lo que no sirva o afecte mi vida espiritual o el crecimiento de mi vida espiritual. Dios no me ha mandado a trabajar y edificar en creyentes asustados, que se asusta el diablo cuando nos ve a nosotros. La iglesia no fue llamada a vivir con miedo. La iglesia fue llamada a vivir con la autoridad de Dios, porque esta iglesia tiene que estar despierta en el nombre de Jesús. Necesitamos la confianza y la fuerza y el poder de Dios. Aleluya, porque Jesús venció en la cruz. Y si Jesús venció en la cruz, yo he vencido también en el nombre de Él. Aleluya, bendecido sea su nombre. Aleluya. El verdadero peligro de la iglesia es dejar desprotegido el lugar que Dios nos ha confiado. Y termino diciéndoles, de la misma manera que un soldado o alguien, un guardia que lo han puesto en una caseta para cuidar un lugar, si ese hombre, en vez de estar en su caseta, se sale de su caseta y se va a ver las estrellas, a hacer cualquier cosa, en ese momento viene el enemigo y se mete, porque se descuidó. De esa misma manera a hombres y mujeres nos ha puesto a cuidar de nuestra casa, a cuidar de nuestros hijos, a cuidar de la familia, a cuidar de nuestra vida espiritual. Porque si yo me descuido y me muevo de donde Dios me tiene, por supuesto que se va a meter el enemigo. Dios nos mandó a servirle a su iglesia, a ser un instrumento de vigilancia, como un atalaya que esté alerta, pendiente, porque estamos sirviendo a un Dios que vive por siempre y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Hasta el último día de nuestra vida, hasta con mi último aliento, dice un canto que me fascina: yo te serviré. Con el último aliento de mi vida, yo te serviré. Iglesia del Señor, despierte. Cristo viene pronto. Necesitamos estar alertas, porque la trompeta va a sonar muy pronto. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, aleluya. Pueden repetir después de mí esta oración: Padre Celestial, en esta hora te pedimos perdón por nuestros pecados. Abro mi vida y te hago mi Rey y mi Señor. Por favor, perdona mis pecados. Escribe mi nombre
en el libro de la vida. Quiero estar contigo para siempre. Por favor, nunca me abandones. Gracias por amarme tanto. Entrego mi vida a ti y te hago mi Rey y mi Señor.